los autobuses. No se pierdan al Samuel luego esta semana les voy a dar ahí unos datos. Que no los puedo dar porque es primicia. Es primicia. Es primicia. Pero bueno, oye, dice, él le puede decir al alcalde sorbetes y dice, y ya ves que él se ofendió porque Chuy le dijo que estaba mal de la cabeza, algo así. Es un texto del público que nos manda. O sea, no es alguien que esté con el alcalde David Medina. Pero, o sea, dice, a ver. ¿Cómo decíamos de chavillos? Te gusta hacer, pero no te gusta que te hagan. Así es. Entonces, a ver. Sí, ¿no? Tecmol, el espacio está abierto no para un debate, para contrastar ideas. ¿Le tienen miedo a Tecmol? Pero no conmigo. Yo no quiero ser candidato. Yo no soy de ningún partido. ¿Le tienen miedo a Tecmol? No, pues, no le tengo miedo ni a... ¿Y a mí? Yo no soy candidato, no soy de ningún partido. Mejor que vinieran a contrastar ideas, él con el que sí probablemente va a ser candidato a la reelección, que es el alcalde David Medina, y que le diga aquí en su cara el sorbetes, así como le ponen las redes sociales, a ver si tiene la... Dice, pero a mí, ¿por qué me pierden el tiempo? Yo soy un humilde opinador. ¿Le tienes miedo a Tecmol? No, por supuesto que no. Bueno, vamos a platicar. Vamos a entrar a otro tema más interesante. Porque ya dio hueva. Y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada al profesor René Isidoro García, un ícono, un representante del fútbol mexicano, orgullo de San Luis Potosí. Y bueno, profesor, un placer tenerlo en este espacio. Para todos los admiradores de René Isidoro García, no son uno o dos, son muchos, porque es una trayectoria tanto pues orgullosamente de San Luis Potosí y bueno pues ha tenido la responsabilidad de selección nacional y algunos equipos de la primera división, campeón en la primera división. ¿Cómo está, profesor? Hola, Samuel, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ahí entre los presentes y aquí estamos con mucho gusto. ¿Qué es el fútbol para René Isidoro García? Pues el fútbol ha significado prácticamente mi vida. Empecé profesionalmente a los 17 años, desde tercera división, y ahí ya, ¿qué se puede decir? 45 años dentro del fútbol como jugador y entrenador, y pues ese es prácticamente mi vida. Ha cambiado mucho el fútbol de hace 45 años que empezó usted, profesor, a la fecha. ¿Cómo lo ve? ¿El fútbol mexicano ha avanzado? ¿Seguimos estancados? Acabamos de tener un gran fracaso como fue la Copa del Mundo de Qatar. ¿Cómo lo ve? Mira, sí ha evolucionado el fútbol de los años 80 hasta el año 2023. Ha cambiado mucho, sobre todo en la parte físico-técnica. Ha habido evoluciones en todos sentidos, en la parte física, en la parte táctica, y como bien lo dices tú, venimos de un fracaso total en Qatar, donde pues no vemos cambios significativos en el fútbol, siguen con lo mismo, haciendo elecciones de técnicos como lo saben hacer siempre, sin ninguna sustentabilidad de un entrenador, que no digo yo que no sea un buen entrenador, pero me parece que había mejores opciones para técnicos del seleccionado nacional. Pero bueno, los directivos o los dueños son muy resistentes a esos cambios porque lo ven como un producto de empresa, y claramente el fútbol es otra cosa. Jesús. ¿Por qué, Isidoro, en un país donde casi podemos percibir que el fútbol es el deporte nacional, no hay 11 pelados que puedan ir a ganar un partido allá al mundial, a los mundiales que van? ¿Por qué sucede eso? Fíjate que esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces, muchos jugadores, entrenadores. Yo creo que pasa por la parte cultural y la parte de la mentalidad, donde nos ha faltado siempre ese pasito extra. ¿Y por qué no le hemos podido dar? Debe haber algo de base, el por qué no. Y a veces tiene que ver con la preparación, a veces tiene que ver con la mentalidad, a veces tiene que ver con la forma de jugar. Entonces existen cosas que mientras no sean de una sola pieza, no vamos a dar el paso que todo el mundo estamos esperando dar. Y así como va el fútbol mexicano otra vez, vamos directamente a un fracaso más en el próximo mundial. ¿En el fútbol hay influyentismo? Claro. Sin ninguna duda que hay influyentismo de los directivos, de los dueños. Yo estuve en un puesto de seleccionador nacional sub-20 y los mismos directivos te hablan: llévate a fulano, ponlo a jugar, si no, no te lo presto, si no es titular. O sea, en todos los niveles hay,
directivos que influyen o que tratan de influir en el fútbol, y no tengo duda alguna que en la selección mayor lo hacen, sin duda alguna lo hacen. ¿Qué está pasando hoy en México, en donde los hombres de pantalón largo han impuesto una dictadura por encima de proyectos deportivos que nos pueden llevar a ser, no solamente de papel, sino en la realidad, una selección competitiva, una selección que genere alegría y sobre todo satisfacción, y que sea el trofeo de un grupo mayoritario de la sociedad que dice: me siento identificado con estos jugadores porque pues nos dieron el orgullo, nos dieron la satisfacción de ganar una Copa del Mundo? Mira, yo creo que sin duda alguna el primer paso que tienen que ver, y que lo hemos platicado algunos entrenadores, es descentralizar el poder que tiene Televisa en la Federación Mexicana. Como todo mundo sabemos, en la Federación Mexicana los empleados de alto poder en la federación fueron empleados de Televisa. Sí. Entonces ellos tienen el control de la federación, y mientras esto suceda, el fútbol mexicano no va a trascender, no va a crecer, como en otros países, como en España, que no tiene nada que ver la Federación Española con los equipos de fútbol. Es un presidente de la federación que es ajeno a los equipos y a los dueños de los equipos. Y yo creo que esa parte es el paso principal, de quitarle la fuerza que tienen estos dueños en la Federación Mexicana de Fútbol, y que al final de cuentas siempre terminan por meter la mano en la elección de jugadores, en llevar el entrenador, en coartar los procesos. Porque te voy a poner un ejemplo: el entrenador de Argentina tenía de auxiliares como a 9 personas, y fueron puros exjugadores argentinos de renombre: Samuel, Aymar, por nombrar algunos. Sí. Y aquí en México, cuando un entrenador mexicano llega al puesto de selección, siempre lo restringen y nada más tiene a 1 o 2 auxiliares, cuando mucho. Y en otros países llegan y te ponen hasta 10. Aquí estuvo el Tata Martino y tenía 7. Sí. Y no sucedió nada. Fue el gran fracaso de los últimos 40 años en el fútbol mexicano después de Argentina, y que bueno, es lo que estamos viendo. Profe, lo que para René Isidoro García, ¿quién ha sido el mejor seleccionador de los últimos 30 años? ¿Bora, Menotti, La Volpe, con quien trabajó muy de cerca y bueno, creo que es parte de esta generación de técnicos que crecieron con el lavolpismo? ¿Lo considera a Ricardo Antonio Lavolpe uno de los mejores técnicos que ha dado la selección nacional? Yo creo que, sin temor a equivocarme, para mí, desde mi punto de vista, me parece que ha sido el mejor técnico que ha tenido la selección mexicana. Y no lo digo yo, lo dicen de técnicos actuales como Guardiola, que habla muy bien de Lavolpe, que Lavolpe yo lo seguí de cerca cuando estuve en la selección sub-20 en Alemania, en las confederaciones. El equipo jugaba muy bien, sabía lo que jugaba, y como siempre nos falta dar el pasito para hacer algo diferente. Pero yo creo que, sin lugar a dudas, Ricardo, en cuanto a funcionamiento, a sistema de juego, para mí ha sido el mejor entrenador que ha tenido México. Profe, aquí hay ya saludos del Fili Ríos, un amigo en común. Dice sí. René Isidoro, otro mensaje del público: René Isidoro, el Cañas y la Muga Medrano en el Correcaminos, allá en los 80, grandes recuerdos. Sí, tuve la fortuna de jugar en el Correcaminos en mis inicios, con Pancho Medrano, con el Pollo Tobías, con muchos exjugadores, incluso aquí el Julio Cañas Morales también estuvo conmigo, los cuales siempre tenemos ahí cierto contacto, no muy seguido, pero ahí de vez en cuando. Pues, profe, nos da mucho gusto que esté siendo una voz reflexiva en el fútbol mexicano. ¿Dónde lo vamos a ver próximamente a René Isidoro García? Mira, ahorita yo me siento muy contento en Axla de Terrazas. El presidente Gregorio Cruz me hizo la invitación de darle seguimiento y crecimiento a la juventud del municipio de Axla. Estamos trabajando ahí. Tenemos una academia, tenemos una sub-17, tenemos un equipo de tercera división que sigue impulsando el presidente de jugadores. Se acaba de mandar un jugador a Bolivia, que tiene 16 años, 5 meses, va a estar allá 1 año, y seguimos en pro de la juventud axlense, que tengan ese crecimiento y que sigan buscando volar más alto. Necesitamos que gente de la Huasteca
si es de Atlas, mucho mejor, crezca y empiece a aparecer en equipos importantes. Dice el periodista Julián Díaz, Gerardo Silva siempre ha trabajado con René Isidoro. Silva, el máximo futbolista vallense y también entrenador. Pues sí, claro que sí, una de las máximas figuras que hemos tenido en el fútbol de la Huasteca, siempre trabajando con René Isidoro García. Pues, profe, pues mi reconocimiento, mi aprecio y sobre todo mi admiración para una persona que comenzó, que es ejemplo de la cultura del esfuerzo y sobre todo que ha sido un símbolo en el fútbol mexicano. Profe, muchas gracias por tomar una llamada y sobre todo ese espacio es suyo las veces que usted quiera. Gracias Samuel, te agradezco mucho la entrevista, saludos a todos, el auditorio, y aquí seguimos, el día que gusten, con todo, ahora sí que con todo gusto estamos a la orden, por cualquier cosa, aquí me encuentran. Pues, profe, un abrazo y vamos a estar en comunicación. Profe René Isidoro García, ex técnico nacional, ex técnico del Veracruz, ex campeón con el Atlante, aquel mítico Atlante de los años 90. Vámonos a una pausa comercial, regresamos con Javier Azuara, ya está la réplica al Tecmol, regresamos. Solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente.